El día de hoy estamos con los arquitectos Mariela y Jimmy. ¿Cómo están? Así es, mucho gusto. Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias. Arquitectos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Por favor, platícanos. Pues hoy vamos a ver una casa que a pedido de nuestros clientes era con una petición especial de que querían vivir como en un hotel. Ellos querían sentirse en su casa como en un hotel. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno mide 15 por 30. ¿Y qué restricciones tiene? Porque veo que se separa de los Sí, costados. normalmente aquí en Honduras siempre tenemos restricciones laterales. Nosotros le decimos retiro. Ok. Aquí el retiro lateral era de 250 por cada lado, pero existe la posibilidad de negociar con tus vecinos ese retiro, ¿verdad? Si ellos de repente ya ellos se encuentran a cierta distancia, como el caso de esta casa, Ok. ellos ya se encontraban como a 1 metro de infracción, entonces eso nos permitía automáticamente a nosotros pegarnos esa misma distancia. Lógicamente nosotros no usamos toda esa opción que teníamos, sino que siempre nos retiramos, pero sí tenemos menos de la restricción que nos pedían, que era 250. ¿Qué materiales utilizan ustedes para construir? Nosotros construimos con bloque de concreto específicamente, y losa, usamos losa aligerada de estructura metálica, lámina y canaleta metálica. El cimiento, pues el concreto, y techos también nosotros usamos lámina metálica, como puedes ver a todas las casas alrededor, son lámina metálica de aluzinc, una aleación de aluminio y zinc. Y usamos canaleta metálica o algunas veces usamos madera, dependiendo si vamos a dejar un techo visto o un viga vista, pues usamos la madera como estructura y como acabado. Pero en este caso vas a ver cuando entremos a la casa que la mayoría está en estructura metálica, pero cubierta por un cielo falso de tabla yeso. Buenísimo. Pues vamos a entrar. Sí, ¿Les parece? vamos. Bueno, bienvenido a casa, Karim. Qué bonito, ¿eh? Ya nos recibió el airecito frío. Eso, Sí. eso es Una calurosa bienvenida a la ciudad de San Pedro. Sí. Estamos Qué interesante cómo los vidrios opacos te generan una luz, ¿verdad? Claro, Sí. sí. Eso lo siento desde los coches, con el polarizado tan fuerte que Sí, por traen. el calor, por el clima aquí en San Pedro, entonces eso nos ayuda a reducir un poco y siempre no perdemos la iluminación, ¿verdad? Las vistas, pero reducimos la intensidad del calor. De la luz. Sí. Aquí ya. Aquí bueno, tenemos una doble altura para crear ese efecto, una sensación de amplitud, ¿verdad? está bonito. Sí, en la puerta sí sentís como que está más bajo, ¿verdad? Te acobija esa entrada, está un poco más bajo y luego entramos a la doble altura. En la arquitectura moderna de repente no usamos tanto el pórtico como tal, pero sí, yo creo que en Honduras estamos bastante influenciados indirectamente o de repente directamente por la arquitectura americana, que ellos siempre creaban su porche y su pórtico de acceso, ¿verdad? Entonces casi siempre la mayoría de las casas casi tendemos como a hacer la entrada por el centro, el pórtico de acceso. Entonces esto de repente, si lo vemos desde afuera, es una pequeña reinterpretación de ese pórtico de la arquitectura moderna, colonial americana, sí. Muy bonito el porche. Bueno, sí, tenemos como un lobby, ¿verdad? Que nos distribuye a las diferentes áreas. Tenemos lo que es aquí el baño de visitas y el dormitorio de visitas, ¿verdad? Ellos es una petición que siempre tienen invitados, entonces... Ok. Claro, por ser de huéspedes no está nada mal. No, es Sí. para la visita, sus dos gavetas, colgar su ropa y... Está perfecto. Ahí. No te quita tanto espacio y luego No, tienes está espacio para dos integrado y puertas. aquí tenemos compartido en el baño igual la puerta le pusimos el espejo porque ya cumple la doble función, ¿verdad? Para la visita. Y este es el baño. Ah, puerta corrediza. Muy Puerta bien. corrediza, sí. Vemos tonos opacos, ¿verdad? Ellos les gusta lo moderno, ¿verdad? También, pues, nos gusta escuchar al cliente, sus deseos, pero ella no le gusta tan frío, sino que siempre algo más acogedor, más contemporáneo, entonces por eso van esos materiales, los tonos. Ustedes hacen también todo el diseño de la carpintería, del Sí, mobiliario. sí, Así es, tenemos taller de banistería.
Ah, buenísimo. Entonces- ¿Qué tipo de madera es? La de cedro. Cedro. Con un tinte, ¿verdad? Sí, tinte y... Muy bien, le dejan un poquito ahí la veta. Sí, nos Exacto, gusta sí. que se vea que Nos gusta es... ver siempre el poro de la madera, la veta. Entonces, en este caso, nosotros pintamos o le pusimos tinte a las puertas por ya pedido del cliente que Ujú. quería casi que fueran casi como negras, ¿verdad? Pero querían madera, no querían otro material prefabricado, sino que fueran de madera natural. Entonces, el cedro pues nos da esa versatilidad de poderlo colorear y llevarlo al color que uno quiere a través de los tintes. Excelente, se ve muy elegante. Sí. Y de repente cambian un poquito con las texturas, Sí, ¿verdad? exacto. Hicimos aquí es como un cepillado. Antes de pintar, prácticamente nosotros hacemos un rayado con un cepillo, que es el que crea este efecto. Entonces es un trabajo bien artesanal, ¿verdad? Que eso le da más valor a la puerta. O sea, eso lo haces con la mano. Sí, Ajá. claro, claro, sí. Me gusta cómo aprovechan las restricciones para toda la ventilación de la casa. La casa se ve que tiene iluminación por distintos lados, ¿verdad? Me gusta también esto, cómo sales y te recibe este patio que está muy bien también diseñado con la vegetación, ¿verdad? Muy bonita. Sí, sí, para crear, por lo mismo de las restricciones de los retiros, entonces estos patios nos ayudan a dar mayor amplitud de iluminación a la casa. Tiene una buena fuente. Sí. ¿La utilizan para refrescar también Sí. como método pasivo? Exactamente. Sí. De relajación, refresca, el solo ver el agua. Y hay algo que nosotros sí nos gusta bastante en nuestros diseños y es que desde que entramos a las casas nos gusta sentirnos como afuera, no entrar y siempre tener el contacto visual con las áreas exteriores. Entonces por eso usamos bastante vidrio, estos patios de repente, que son los que te dan esa conexión con el área exterior. Excelente. También noto las ventanas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo Sí. las Por las el diseñan clima, pues arriba? no está, pero normalmente ya de noche, tarde se abren y podemos escuchar pues el ruido de la fuente, entonces trae otro efecto, ¿verdad? Claro. ¿Y qué Aparte, tipo de aluminio es? ¿Es PVC? Este es PVC. Lo utilizan mucho también por la capacidad de sello. La capacidad térmica, sí, la capacidad térmica y acústica, ¿verdad? Ujú. Porque eso, el PVC, como dijiste, tiene un mayor sellado en sus empaques y todo, entonces es más hermético, permite un mejor aislamiento acústico y térmico, ¿verdad? Buenísimo. Y luego la madera, ¿verdad? Parece que siguen Sí. con ese mismo diseño. Sí, Sí. aquí lo que te explicaba, aquí por ejemplo nuestra losa es aligerada de estructura metálica con lámina y luego vaciamos un firme de concreto encima. Entonces abajo lo que tendríamos, si quitáramos este cielo de madera, prácticamente serían canaletas metálicas con tu fondo de una lámina de aluzinc. Ok. Entonces con esto ya damos el acabado, ¿verdad? Es como un cielo falso. Y además más rápido. ¿En cuánto tiempo se construye una casa como esta? Nosotros empezamos en el 2017, Así, lo acabamos de terminar el mes pasado. 6 años la casa, 1 año y medio. Un año y medio. Terminarla, sí. Bueno, es lo que nos Sí. tarda ya también. Sí, por los detalles, acabados, aún materiales que el cliente quería y tocó esperar, pero ellos están contentos. Al final eso es lo más importante. Sí. Eso es lo que cuenta, Sí. sí. De ahí tenemos esta pantalla que nos ayuda a vestibular un poco lo que es el acceso, ya vamos a ir del garaje y la lavandería. Entonces, a través de esa pantalla. Ah, ok. Es una celosía. Sí. Sí. Entonces, este es el garaje, ¿verdad? Que estábamos afuera. De ahí. Entonces, esa es la puerta que más utilizan ellos, Ajá. ¿verdad? Que te recibe bien, ¿verdad? Ya entendí el mueble. Sí, exacto. Tiene detalles, deja ver la transparencia aún del jardín, ¿verdad? Es siempre la luz, ¿verdad? Por eso no quisimos solo cerrar, sino que siempre deja Claro. pasar la luz. Y este es el área de lavandería, ¿verdad? Aquí el vidrio tiene otra película o es el mismo tinte del vidrio. Es el mismo, solo tal vez por el efecto de la luz, es un vidrio Color bronce. bronce. Color bronce. Sí. Y la Parte de lavandería, ¿verdad? Y aquí conecta con el patio. Muy ventilado. Sí, Ah, también perfecto. la iluminación, aquí entra, pero no se siente encerrado, siempre hay luz, siempre hay claridad natural. Aquí no tenemos ni una luz ahorita y Sí. todo es... Y está muy bien organizado y de muy buena dimensión, ¿verdad? ¿Qué Sí. dimensión tiene Sí, este fíjate cuarto? que mira, me traje el metro para Eso es todo. Tú sí viste la película. 265 por 265, prácticamente es un área 265. cuadrada y estamos aprovechando el área debajo de la grada. Ah, claro. Estamos Aquí aprovechando el área debajo de la grada y aquí hay un pedido especial que la clienta nos hizo
y nos pusimos a inventar porque ya fue en el proceso y era que ella quería un chute de ropa sucia. Ok. Entonces este chute viene desde la parte de arriba y aquí cae su ropa. Entonces siempre ellos llegaban con una idea nueva, mire que queremos esto, porque nosotros casi a todo le decimos sí, ¿verdad? Lógicamente si está dentro de nuestras posibilidades Claro. y que en el proyecto se puede lograr, pues hacemos todo lo posible para cumplirles el deseo a los clientes. Claro, claro, claro. No, está muy bien. Y se logró, se ve integrado. Sí, sí, se ve integrado y ahí arriba ya lo vas a ver cuando vayamos a la parte de la segunda planta, cómo se logró. Muy bien, excelente. ¿Y qué altura tenemos en los techos? Altura de techos tenemos promedio 270. 270 ya el Sí. plafón. Sí. Ok, Sí, ok. 270. Fíjense, que aquí vuelve a doble altura. Sí, exacto. Que eso es algo que nosotros en nuestros diseños también, aparte de que sean abiertos, ya si nosotros estamos haciendo un diseño de una casa de 2 plantas, siempre nos gusta de una u otra manera lograr estos espacios a doble altura porque generan una conexión con la segunda planta, aparte le dan más amplitud a la casa. Ah, está bonito esto. Nos genera la transparencia, ¿verdad? Hacia el segundo nivel, que se logran ver los detalles que ya vamos a ver más de cerca. Y ese juego, ¿verdad? Otra vez de repente aparece el plafón de madera. Para crear esa calidez. Sí. Volvemos a lo mismo que el cliente, ¿verdad? Hay un estilo moderno que es más frío, más minimalista, pero ellos querían algo más cálido. Entonces la madera nos da ese aspecto, igual que la pared de piedra, es algo que sin que resalte tanto, es un color casi neutral, pero nos genera esa calidez, el brillo y traerlo natural pues dentro del interior también. ¿Ese qué mármol es? Cuarcita, Cuarcita. sí, como lo conocemos acá, sí, como cuarcita. Está bonito. Me Y gusta es- cómo dividen con este gran eje, ¿verdad? O sea, separan. Este es un eje casi Sí. central, Ajá. ajá. Es la única pared prácticamente acá que nos divide las áreas, lo que es la área social, sala, comedor. Este es un panel igual de madera. Muy independientes. Y la idea era lograr una separación entre la cocina y el área social, porque a ellos no les gustaba. Esa fue una de las cosas, como les decíamos al principio, nos gusta reunirnos con el cliente, escuchar sus peticiones, ¿verdad? Y poner todo nuestro conocimiento para lograr ese periodo especial. En el caso de ellos era que no querían la cocina totalmente abierta hacia su comedor y su sala, pero sí les gustaban los espacios abiertos. Entonces, y ahorita que pasemos por allá van a ver que sí está separada la cocina del espacio del área social, pero a la vez estando en la cocina no es como un cuarto aparte encerrado, sino que siempre tiene comunicación por este lado, ¿verdad? O por este lado entrando o directamente entrando del garaje. Está buena la planta, ¿eh? Ustedes que la están viendo, ya empiezo a entender, ¿no? Cómo este gran eje central Ujú. se va perforando y puedes ir de un lado a otro. Sí, que es la entrada de ellos diaria, Ajá. vienen del supermercado, las cosas que hacemos a diario, ¿verdad? Y entran directamente a la cocina, o aquí también está el acceso a las gradas al segundo nivel sin tener que pasar por sala, comedor, ¿verdad? Que son más áreas sociales. Entonces este es realmente su uso diario, ¿verdad? Cocina, segundo nivel, lavandería y su sala de televisión, que es el área que realmente ellos más comparten como familia. Ajá, no la habían visto. Sí. Sí, entonces está esta bueno, es el ¿no? área que más disfrutan, ¿verdad? La gran isla, porque igual ellos son 5 y siempre iguales tienen invitados, su familia, entonces esta fue algo que acabamos de ampliar hace como 1 año y medio, 2. La isla al inicio era como la mitad, pero ellos vieron que necesitaban más porque sí lo utilizan, disfrutan, entonces esta edición la hicimos hace como 1 año. O sea, Ampliar. sí había isla, pero Sí, era era mitad. La isla era más corta, Sí. exactamente. Acá. Entonces hicimos la ampliación del mueble y Cambiamos ya el top de cuarzo y ahora realmente esa era la única queja que tuvieron. La isla está chiquita. Sí, muy pequeña, no cabemos porque sí disfrutan cocinar, compartir, entonces ese fue el único cambio que hemos hecho desde que la construimos realmente. Y esta relación cocina, sala familiar, también es algo bien americano, ¿verdad? Sí. Que en muchos viajes de vacaciones íbamos a casas de amigos allá en Estados Unidos y nos gustaba esta relación y lo hemos empezado a implementar en nuestra casa. Porque tiene una lógica, pues, ¿verdad? Cuando nosotros invitamos gente a nuestra casa, normalmente las salas familiares están en una segunda planta. Sí. Es un área como, la segunda planta es un área como más íntima. Más íntimo. Entonces,
si querés invitados a ver un partido o tus hijos a ver una película, no tienes que andar ingresando tus invitados a tu área íntima, ¿verdad? Sino que está como bien en el área, cerca del área social y relacionado con la cocina, que es donde si estás viendo una película, estás comiendo. Puro comer, ¿verdad? Sí, Puro comer. Aquí nos encanta comer. Si vemos aquí en una reunión, es lo que pasa aquí. La gente está en la cocina, está viendo tele, el que no quiere estar en la terraza puede estar allá platicando, el que está en el comedor. Entonces, prácticamente este espacio se vuelve como una extensión del área social también en una reunión. Claro, todo se mezcla. Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto usan el área social de allá? El área Afuera. social de ahí. No, esta. O sea, ¿qué tanto se usará este comedor? Yo lo veo como nuevo, ¿eh? Sí, sí. Sí lo usan, sí. Somos amigos y muchas veces sí toman almuerzos acá, Ok, pero no es de uso diario. Sí, la realidad es Una esa. vez cada 6 meses. Sí. Muy bien, y la terraza se ve importante, ¿eh? Sí. Con este calor, veníamos platicando hace rato que si haces una de estas terrazas con pérgolas como la de allá, esa no se usa tanto, pero esta sí, Sí, esta sí. ¿verdad? Sí. Esta sí, esta tiene, Sí. ¿cuánto mide el? Esta De tenemos ancho. 3 metros de ancho y Fíjense. 7,50 de largo aproximadamente. Perfecta. Ya Sí. 3 metros cabe perfectamente esto. Por eso, si quieren una buena terraza que van a usar 3 metros, Sí. no le fallan. Sí, Sí. así es. Pero el problema a veces es el bolsillo, ¿verdad? Cuando Sí. estás sacando las cuentas Ese en, metro. en el plano, ese metro te duele. Pero hay que priorizar porque luego después no funciona el espacio. Ajá, entonces si ya lo vas a hacer, hazlo bien. Hazlo bien, correcto. Sí. Y luego no son metros, o sea, cuando estamos contando por metro cuadrado, suena feo, ¿verdad? Porque, a ver, son 50 centímetros, por 7,50 son 3 metros y medio. ¿A cuánto está el metro cuadrado de construcción aquí en Honduras? Promedio $1,000. de $1,000. Este ya es un poco más alto por los acabados, pero $1,000. Vamos a es decir lo $1,000. estándar, Sí. Es 1,000 por 3, pues son ya $4,000, Sí, pongámosle sí. por este crecimiento. Sí. $4,000 suena feo, ¿no? En papel. Pero es para toda la vida, así que hay Quizás no son $4,000 No, aquí. no lleva paredes, Exactamente. espacio abierto, es diferente. Espacio abierto. Entonces, Sí. deberíamos de empezar a cambiar el costo por metro cuadrado dependiendo si es área, Un baño, baño, exacto. habitaciones. Sí, sí. Porque este te va a costar la mitad. Eso. El baño es lo que te encarece totalmente el proyecto. costo de un proyecto, pues, Ajá. ¿verdad? Porque en un área tan pequeña va tanto aparato, grifería, va acabado, entonces eso te hace más caro el metro cuadrado en general, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener ese cuidado que de repente empezar a hacer números y a separar esas áreas, ¿verdad? Esta área no es el mismo costo de ese metro cuadrado a un metro cuadrado de baño, entonces ya de repente hay que irlo separando para lograr estas ampliaciones. Me agrada, ¿eh? Creo que vamos a empezar a hacerlo para que los clientes no se asusten, pues. Sí. ¿Verdad? Que no crean que se les va a encarecer mucho el proyecto, porque pasa bien loco que cuando ya estés en la obra, echarle esos 50 centímetros más a la losa, ¿cuánto te encarece? Sí. En la obra, Si en lo la obra, generalizamos, sí. en la obra no te pinta, pues. Sí. Ok, aquí pasó algo en esta casa que te voy a contar. Este es nosotros antes el terreno llegaba hasta este límite que ves. Actualmente aquel es el testigo. ¿Ves? Tenemos el cambio de material de Ese piso. bonito bajo es el testigo de dónde llegaba. Se el compraron terreno. el terreno de Era atrás. 15 por 30 y me decía el cliente, me gusta todo de mi casa, a excepción de que no me quedó Menos el patio. terreno. Yo quería consolarlo diciéndole que le tenía el patio lateral. Sí. Es una buena área. Pero la verdad sí está bien. ¿Cuánto Sí. tiene? ¿250? Sí, no, este tiene 3 Tres metros. metros. 3,50. Ujú. Adelante. Ok. Este fue otro tema que lo hablamos con ellos, ¿verdad? Que cómo les gustaría su grada. Su grada la quieren que sea escultórica o que sea a la vista o que sea escondida. Entonces ellos nos dijeron que realmente les gustaba como que fuera un poco privada, pues que no estar bajando hacia la cocina o hacia un lado Ajá. y tener una visita y pasar enfrente de la visita, sino que fuera bien privada y bien directa desde entrar del garaje, subir a su segunda planta o de la cocina. Ah, bonito. Te recibe la obra. Muy bien. Aquí está la doble altura de la sala. Y aquí se logra apreciar más la lámpara. Y otra vez ese color, ¿verdad? El color de la Sí. luz. Sí, Ahí se ven los dorados. sí, Sí, claro. la entrada de luz, Ujú. ¿verdad? Natural. Aquí tenemos también la doble altura de la puerta principal, otro efecto que tenemos. Este espacio está muy bien también. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, ahí donde entramos y aquí igual la vista natural, pues otro cuadro.
tiene la ventaja de no tener una boca calle, no tiene vecino, entonces todo Muy privado. muy privado y natural, todos los árboles se disfrutan. Excelente. Y esta es la sala familiar, el Esta sí segundo es- nivel, ya más privada, que es la zona íntima de ellos. Es un espacio privado, ¿verdad? Y aquí tenemos el famoso chut. La sorpresa. Ah, claro. Aquí lo logramos. Y aquí está el que va hacia la lavandería. Está un chut de alucín natural. Y está dividido porque igual ellos van mucho al gimnasio, todo. Entonces ponen la ropa húmeda, sudada acá y luego lo seco. Lo seco al ¿Verdad? otro lado. Entonces hicimos este mueble que O sea, que lo fue una oculta. petición sobre petición ahí. Sí. Quedó perfecto. Y pues nadie sabe, pero funciona muy bien. Es algo que realmente ellos lo disfrutan, pues de no tener que estar bajando. ¿verdad? Son Al final- pequeños detalles, pero Te cambia todo. cambian todo, exacto. Igual la luz natural en esta área. Como ven, no tenemos ni una luz ahorita, no hemos encendido nada y la casa se ve muy clara. Las vigas de madera que nos ayudan a vestibular y dar esa seguridad hacia la grada. Tenemos pues 4 habitaciones en el segundo nivel. Esta es una de ellas, igual la vista, un cuadro natural hacia el Bien. exterior. Ese es el dibujo que veíamos en la fachada. Ajá, Sí, sí, claro. correcto. Qué buen Igual, tamaño, ¿verdad? ¿Qué dimensión tiene esta? Sí, este tiene 420 por 370 más o menos. Interesante, le da la espalda a la fachada. Sí, sí. sí, y las puertas corredizas igual para los closets. Cada uno tiene su closet Y su baño. y su baño. Que esa fue una de las peticiones también. Todo walk-in closet, ¿verdad? Y cada uno con su baño. Entonces, a veces lograr una casa con tanto espacio especial es un poquito complicado, porque lo normal es tener 2 habitaciones en segunda planta más la principal. En este caso, ellos querían 3 más la principal, más cada uno con su baño y walk-in closet. Entonces, ¿cómo lo lográbamos también que no fuese un problema para los hijos, ¿verdad? Escoger su cuarto. Claro. Entonces, era darle a todos por igual, Lo mismo. cada espacio por igual. Entonces, ese fue un poquito el Y que Sí. tienen ventana en la parte de Sí, arriba. aquí en Campiza esta zona es un poco húmeda, Ya. entonces sí usamos también esa ventilación para ayudar un poco a controlar la humedad. La humedad. que aprendimos en un proyecto que hicimos acá, un proyecto de un familiar, que al ser húmeda esta zona, el walk-in closet había quedado prácticamente sin ventilación y sin ventana. Ujú. Bueno, sin iluminación y sin ventilación, perdón. Entonces, a raíz de que ella nos comentó que en cierta temporada del año, cuando la humedad aumentaba, empezaba de repente a percibir moho en su ropa. Ok. Entonces aprendimos de esa situación, a mejor ahora todos los walk-in closet, dejarlos con su ventilación Sí. y su luz solar. Entonces eso es prácticamente, ahí nos olvidamos de deshumidificadores, de cosas así. Con la luz solar y buena ventilación, un walk-in closet nunca te va a ganar humedad. Excelente. Esta es la segunda habitación de la niña menor. Ella es muy artista, muy creativa, entonces creamos un espacio así, Mucho color. mucho Muy color, bonito. le encanta ese color, entonces también es personalizado, ¿verdad? Y tenemos el ventanal igual hacia la fachada. Ah, qué bonito. Aquí se le genera un escritorio. Tiene su área de trabajo, sí, para almacenar. Todo totalmente diseñado a la medida. Eso era lo que te comentaba del cedro. Este es cedro, mira. Ok. Ese es el color natural. No, también Tampoco, tiene también como un tinte. antiguado, tiene un poquito de blanco mezclado con un tinte natural y logramos este efecto como un poquito como lechoso, si lo ves. Está muy bonito. Sí, igual en los nichos ese es el mismo efecto, siempre es el cedro, pero con otro, no natural, sino que ese toque de caballo. Y estas ventanas igual nos encanta manejar esos ventanales en la parte superior, no nos limita a tener un buen respaldar, pero también son cuadros visuales, naturales. Sentimos que igual generamos esa ventilación cruzada, natural y sobre todo la iluminación. Para nosotros eso es muy importante, no tener que de las 7 de la mañana tener que encender luces, Eso ¿verdad? sí. Y más el costo de energía aquí en nuestro país, entonces funciona súper bien. Y tenemos el blackout, pues si queremos privacidad o quiere dormir hasta tarde, pues solo en la cortina y lo generamos. Muy bien. Y lo mismo, siempre el mismo detalle de las puertas corredizas, su closet. ¿Qué dimensión tiene este baño de ancho? Es de 1,50 1,50. por 2,60. Excelente. Sí, 1,50 por 2,60. Está perfecto. Sí. Y aquí tenemos el tema de la ventana de la misma manera.
walk-in closet y ventana para ventilación e iluminación natural en el closet para evitar el tema de la o humedad. contrarrestar la humedad. ¿Sí? Consigues aquí una buena escalera. ¿Qué serán los peraltes? Como de 25. Sí, por ahí tiene como 22, creo. 23, porque es una escalera de uso diario, por decir así, de más. ¿Cómo la construyen? Esa prácticamente es lo que hicimos en la pared de block, ¿verdad? Hicimos la estructura metálica empotrada y luego fabricamos una cajuela de madera y solo va incrustada en la estructura metálica. Entonces por eso se siente bien estable, porque la estructura metálica va fundida dentro de la pared. Excelente. Pues muchísimas felicidades. Gracias. Es una obra muy, muy especial. ¿Cómo los podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Estamos en redes sociales, en Instagram como N+N_ARC. Ok. N+N_ARC, y nuestro taller de muebles está como N.muebles. Excelente. ¿Trabajan en todo el país? Sí. Excelente. Trabajamos en todo el país. Generalmente San Pedro Sula, pero ahorita sí estamos con un par de proyectos fuera de la ciudad y sí podemos trabajar fuera del país. Excelente. Pues muchísimas gracias. Ha sido un gustazo conocer su arquitectura y esperemos seguir conociendo más de sus proyectos más adelante. Cuando quieran, a la orden, y la verdad que estamos agradecidos con tu visita. Al Es contrario. un honor recibirte y realmente felicitarte por la labor que estás haciendo, no solo en favor de nosotros como arquitectos, porque nos está ayudando a ser mejores cada día, sino la labor que haces con los clientes, porque hay muchos clientes y personas que te siguen y que ahora se están abriendo o ya te muestran ideas de tu canal. Eso es bien importante. O nosotros mismos también. Usamos algunas referencias de tu canal para enseñarles, mire, esto se puede lograr. Entonces ya la gente cuando lo ve, ya lo entiende. Eso. Porque muchas veces uno cree que la gente visualiza. Algo que nosotros usamos para cuando vamos a diseñar una casa es visitar a su cliente en la casa que vive. Entonces nosotros le decimos, es bien difícil decirte de cuánto querés tu cuarto si no tenés ideas de medida. Pero entonces mejor vamos a ir a tu casa. No importa que tu casa donde vas a vivir o la que vamos a diseñar va a ser más grande, pero queremos que digamos, este es tu comedor ahorita, ¿lo querés más grande o lo querés más pequeño? Pero ya con referencias, ¿verdad? Del lugar donde vive. Entonces así la gente ya se puede hacer una mejor idea del espacio. Pues entonces son las cosas que nosotros usamos, ¿verdad? Mejor lo visitamos en su lugar, le medimos este espacio, ¿verdad? Por ejemplo, si esta es su sala, se la medimos, ¿la querés igual o la querés más grande? Entonces eso ya va creando como una mejor conciencia. Es un gustazo estar aquí. Gracias por visitarnos, sí. Conociendo la belleza de la arquitectura de Honduras. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Vayan a seguirlos. Denle mucho amor en las redes sociales a los arquitectos. Adiós. Hasta pronto.